¿Qué fue la Semana Negra que tanto menciono? Vamos a dedicarle cinco minutitos. Mira, la Semana Negra fue un proyecto de Paco Ignacio Taibo II, de Paco Taibo, que tenía la idea de hacer un festival de novela negra, que le iba a llamar la Semana Negra y la iba a hacer en Barcelona. Y un día se encontró con el que entonces alcalde de Gijón, gran amigo, hombre maravilloso, que era Vicente Álvarez Areces, a quien aquí en Gijón y en el Partido Socialista siempre se le conoció como Tini Areces. Y Tini le dijo: tú no te llevas eso a Barcelona, te lo traes a Gijón, yo te apoyo. Y entonces empezó en 1987, me parece, a hacerse la Semana Negra de Gijón. Era un festival donde venían escritores de novela negra, de novela policíaca, hablaban con el público, hacían mesas redondas, presentaban sus libros, y todo esto dentro de un ambiente cultural muy extenso. Es decir, había cine, había conciertos, había a veces torneos de ping-pong o de ajedrez entre los propios escritores, dependía de lo que hubiera. Yo recuerdo a George Moustaki, el gran cantante y compositor griego, jugando al ping-pong aquí con un autor estadounidense de cuyo nombre no me acuerdo ahora. Entonces yo empiezo a escribir novela negra después de un festival que se hizo en San Juan del Río, en Querétaro, cuando me doy cuenta de que yo tenía una historia que iba yo a contar en novela negra, pero no había novela negra en español. La descubro que sí existe, cubriendo este festival de novela negra en San Juan del Río, cuando yo era corresponsal de Excelsior en Querétaro, y empiezo a escribir una novela. Y es por esa novela, en 1992, Paco Ignacio Taibo me invita a venir a Gijón con mi libro y a participar como escritor de novela policíaca, lo cual era rarísimo porque yo siempre había sido escritor de ciencia ficción y fantasía. Bueno, me gusta mucho, escribo otra novela, en el 94 me vuelven a invitar con la nueva novela, me gusta muchísimo, regreso, y era un festival gigantesco y un festival enorme, un festival cultural amplio, con un gran contenido político, pero con un gran contenido luego de cómic. Luego incluyó la convención de ciencia ficción y fantasía española, se hizo muchas veces dentro de la Semana Negra, música, exposiciones, el Festival de Fotoperiodismo que dirigía David Baulús se hizo dentro de la Semana Negra. Entonces, un fenómeno cultural espectacular, brutal, amplio, intenso, donde mucha gente no veía nada de novela negra, pero veía las exposiciones de originales de cómics e iba a conciertos. Yo llegué a escuchar aquí a la Orquesta de la Luz, los japoneses que hacían salsa, magníficos, a Willy Colón, al propio Willy Colón llegué a escuchar aquí, a George Moustaki, a los Modena City Ramblers, un grupo de folk punk celta de Modena, Italia. Ya saben que el folk punk celta está en todo el mundo. Hoy me daba las gracias precisamente un grupo italiano-australiano porque puse en Twitter su último vídeo y me da: ¡ay, gracias, Mauricio! Y yo, no, al contrario, gracias a ustedes, me gusta lo que hacen. Entonces era un festival así enorme y yo empecé a venir, me invitaron en 92, 94, 96, ya en 97 vine por mi cuenta y vine en el 98 y en 99 me vine a vivir a España. Y entonces me invitaron a trabajar en la Semana Negra, fui jefe de prensa un año y luego me dediqué a encargarme de la continuidad de la carpa donde se hacen los encuentros de escritores y de comiqueros y de gente así. Y ahí estuve mucho tiempo. Una vez puse un circo dentro de la Semana Negra. Unos amigos míos que tenían un circo, les dije: ¿por qué no ponen el circo ahí dentro? Y bueno, la Semana Negra se hizo alrededor de un circo de unos amigos míos. Y eso era un festival extraordinario. El festival, bueno, obviamente como tantas cosas, ha enfrentado problemas de carácter económico, se ha reducido en cierta medida, se ha movido un poco hacia hacer una feria del libro, donde los escritores fundamentalmente vienen a presentar libros, pero tampoco quiero decir que esté en decadencia, simplemente ha evolucionado y cambiado de acuerdo a las necesidades del momento. Pero la Semana Negra que yo conocí y en la que colaboré hasta hace unos 5 o 6 años, era un festival cultural de una relevancia enorme a nivel mundial. Esa es la Semana Negra, pues.